Hubo una era antes del olvido, un tiempo enterrado en los ecos del viento y la roca, cuando las sombras que se alzaban sobre la tierra no eran de montañas, sino de seres colosales. En aquel entonces, los cielos aún temblaban ante los pasos de los gigantes, y la tierra se estremecía bajo su reinado. Era una época donde lo imposible era cotidiano, y la leyenda aún caminaba junto al hombre. Mucho antes de que las plumas escribieran historia y la memoria humana se limitara a papiros y pergaminos, existió un linaje olvidado por el tiempo, uno cuya mera existencia desafiaría todo lo que creemos saber. En ese remoto amanecer del mundo, cuando la creación aún se sentía joven, habitaban entre los hombres criaturas de una estatura y fuerza que hoy nos parecerían fantasía. Algunos los llamaban los hijos del abismo, otros los vigilantes caídos y otros simplemente los gigantes. Pero entre todos ellos hubo uno cuyo nombre no fue sepultado del todo por el tiempo. Un nombre que sobrevive aún en susurros, en historias prohibidas, en piedras grabadas con símbolos antiguos. Un nombre que sigue latiendo en lo profundo de las tierras sagradas del antiguo Oriente. Og de Basán, el último de una generación extinta, el soberano de una región fértil y temida, conocido no solo por su tamaño descomunal, sino por su presencia indomable. Donde él pisaba, los árboles se inclinaban. Donde él hablaba, los ecos callaban. Era más que un rey. Era un vestigio viviente de una era olvidada, una estatua de carne que portaba la herencia de los refaítas, esa casta olvidada de titanes que una vez dominaron los confines del mundo. Las crónicas que han sobrevivido, pocas, fragmentadas, vetadas por los sacerdotes del tiempo, lo describen como un ser cuya silueta era capaz de proyectar sombras sobre aldeas enteras. Sus ojos, se decía, brillaban como carbones encendidos en la noche, y su voz tenía el peso de la tormenta. En un tiempo donde la palabra rey podía ser sinónimo de terror, Og era el terror mismo hecho carne. Pero más allá del miedo estaba el respeto. Porque no se trataba de un tirano sin causa, ni de un monstruo errante. Og era un constructor, un guardián, un señor que protegía sus tierras con la fiereza de un león y la sabiduría de un anciano. Basán, su reino, era una extensión de su voluntad. Sus murallas estaban hechas no solo de piedra, sino de poder. Sus ciudades eran joyas ocultas entre montañas, y sus llanuras, vastas y verdes, se extendían como alfombras benditas entre ríos y colinas. Aquel que se atrevía a invadirlas rara vez regresaba para contar la historia. Pero la historia, aunque muchas veces escrita por los vencedores, no ha logrado del todo enterrar su recuerdo. Og no fue solo un personaje relegado a las notas al pie de antiguos textos religiosos. Fue una realidad, una figura que existió en la carne y cuyos pasos resonaron como truenos en los valles de lo que hoy apenas reconocemos como ruinas polvorientas. Prueba de ello, narran algunos antiguos manuscritos. Era su lecho, una cama gigantesca de hierro cuya medida superaba los 9 codos de largo y 4 de ancho. No como símbolo de vanidad, sino como prueba irrefutable de que la grandeza una vez durmió entre los hombres. ¿Quién era este ser que parecía caminar entre los límites de lo humano y lo divino? ¿De dónde vino esa fuerza que desafiaba ejércitos? ¿Y por qué su historia, como la de tantos otros gigantes, fue borrada con tanto empeño? Algunos dicen que era castigo divino, otros que fue miedo de los hombres a aceptar que no estaban solos ni eran los primeros. Lo cierto es que Og representa más que un cuerpo gigantesco o una batalla olvidada. Representa una era de poder puro, de misterios sin resolver, de una humanidad que convivía, quizás sin entenderlo, con fuerzas mucho más antiguas que ellos. En este relato no solo reviviremos la historia de un rey, sino el final de un linaje, el ocaso de los gigantes. El último rugido de un mundo que se resistía a desaparecer ante el avance de los pequeños hombres con grandes dioses. Porque Og, a diferencia de otros guerreros, no fue simplemente vencido en combate. Number, su historia, es la crónica de una caída que va más allá de la carne, más allá del acero. Es la historia de un coloso que se vio frente a una fuerza que ni su tamaño ni su espada podían resistir, una fuerza invisible, pero indetenible. Una fe, un mandato, una voluntad divina que no solo lo enfrentó en el campo de batalla, sino en lo más profundo de su ser. Este es el relato del último titán, del soberano de Basán, del gigante cuyo nombre aún resuena entre rocas y grietas cuando el viento sopla desde el oriente y el silencio es absoluto. Este es Og, el que caminó cuando el mundo aún no se arrodillaba ante la historia, sino que la esculpía con los pies descalzos de los dioses.
Y ahora, tras siglos de silencio, su historia vuelve a despertar. Antes de que empuñara su espada y erigiera fortalezas, antes de que su nombre infundiera temor en las naciones, Og fue tan solo un niño nacido bajo el peso de una herencia tan antigua como la tierra misma. Muy al norte del reino que un día gobernaría, en las gélidas y nebulosas alturas del monte Hermón, donde las nieves nunca se derriten del todo y el cielo parece más cerca de la piel, nació una criatura que no pertenecía ni del todo al mundo de los hombres ni al de las bestias. Allí, entre riscos afilados y cuevas milenarias talladas por vientos que hablaban lenguas olvidadas, Og abrió los ojos por primera vez. Era hijo de un linaje que ya entonces estaba en decadencia. Los refaítas, antiguos gigantes nacidos en épocas primordiales, cuando los límites entre lo divino y lo terrenal eran aún difusos. Se decía que los refaítas eran hijos de antiguas alianzas, pactos sellados entre seres caídos y mujeres de carne. Pero más allá de las leyendas, lo cierto es que su sola presencia era un recordatorio de que la humanidad no era la única especie que caminó con conciencia sobre la faz de la tierra. Og fue el último de su sangre. Su madre murió al traerlo al mundo, no por enfermedad, sino porque su cuerpo humano no pudo contener la magnitud de lo que había engendrado. Su padre, llamado Arkan, fue uno de los pocos refaítas que aún conservaban la antigua memoria de los gigantes. Alto como los cedros del Líbano, con una mirada que parecía haber visto el nacimiento del mundo, Arkan no era simplemente un guerrero. Era el guardián de una estirpe agonizante, un archivo viviente de una civilización borrada. Desde los primeros días, Og fue distinto incluso entre los suyos. Su crecimiento fue descomunal. A los 5 años ya medía más que 3 hombres juntos. Su piel, curtida por el clima áspero de la montaña, resistía los cortes como si fuese cuero de toro. Sus músculos eran como raíces gruesas, desarrollados no solo por la genética, sino por un entrenamiento severo. Pero su padre no lo formó solo con el acero ni con la violencia. Arkan era consciente de que la fuerza sin control era solo destrucción. Cada mañana, antes de que el sol se asomara entre las cimas, lo despertaba con un proverbio tallado en roca. Un titán que no domina su furia es solo una bestia grande. Bajo esa filosofía, Og aprendió que un verdadero rey no se mide por cuántos enemigos derriba, sino por cuántas vidas protege y cuánta justicia impone sobre la barbarie. Aprendió a leer los signos en los cielos, a comprender los silencios del viento, a escuchar la tierra con los pies descalzos. Su educación era mitad espiritual, mitad guerrera. En los oscuros salones de piedra que su padre había excavado en la montaña, Og aprendió a blandir armas que ningún humano podría levantar. Su espada de entrenamiento era forjada con metal negro traído desde los cráteres volcánicos del sur. Su arco, hecho de tendones de bestias montañosas, disparaba flechas tan gruesas como lanzas. Sus brazos, que parecían ramas de roble, podían arrancar rocas del suelo con un solo tirón. Pero Arkan no le enseñaba solo a luchar. También lo formaba en el arte de gobernar. Le hablaba de justicia, de la carga de la corona, del deber de proteger incluso a aquellos que no lo merecían. Ser rey no es un premio, decía, es una cadena. Y tú, hijo mío, eres el último eslabón de una historia milenaria que nadie más recordará si tú no la mantienes viva. Y Og lo escuchaba. En las noches, cuando el frío calaba incluso los huesos de los gigantes, Arkan narraba las antiguas epopeyas. Las guerras de los vigilantes, la caída de las primeras ciudades, los tiempos en que los reyes hablaban con las estrellas. Og no sabía si eran historia o mito, pero creció creyendo que el mundo era mucho más vasto y misterioso de lo que jamás comprendería. Su infancia no fue feliz, no conoció el juego ni la risa como lo hacen los niños comunes. Cada día era un rito de preparación, cada cicatriz una lección. Aprendió a cazar con las manos, a sobrevivir en la nieve durante semanas, a meditar en silencio bajo tormentas eléctricas. Su padre lo llevó a lo más alto del monte y le enseñó a gritarle al cielo, no para pedir algo, sino para que el universo supiera que él existía. Y el eco siempre le respondía. Pero el verdadero legado de su padre no fue físico, ni siquiera cultural. Fue una advertencia, entregada la última noche que pasaron juntos. Un día descenderás de esta montaña, gobernarás un reino vasto, los hombres se inclinarán ante ti. Pero escucha bien, hijo, más allá del horizonte hay una fuerza que no puedes aplastar, un poder que no verás venir. No temas a los hombres, teme al Dios que marcha con ellos. Og no entendió del todo esas palabras en su juventud, pero nunca las olvidó.
Años después, cuando el monte Hermón quedó atrás y Basán floreció bajo su mando, aún recordaba la mirada de su padre, fija en la lejanía, como si viera algo que Og aún no podía comprender. El día en que Arcan murió, el cielo estuvo nublado. No hubo llanto, solo silencio. Og enterró a su padre en una tumba de piedra tallada con sus propias manos, en lo más alto del monte. Nadie asistió al funeral. No quedaba nadie más de su especie. Estaba solo, pero forjado. Forjado en el hielo, en la roca, en la disciplina. Forjado con el fuego del linaje y la palabra de un padre que entendía que el tiempo de los gigantes estaba por terminar. Og, aún sin saberlo, era el último guardián de una era condenada al olvido, y en su pecho ardía la llama de esa verdad. Desde ese momento bajó de la montaña, y el mundo comenzó a cambiar. Descendió del monte no como un viajero, sino como un presagio. Donde su sombra tocaba, el mundo parecía contener la respiración. Era Og, el heredero de una estirpe olvidada, y su momento había llegado. El mundo que Og encontró al abandonar las alturas del monte Hermón era distinto al que su padre le había descrito. Las aldeas, los reinos y los caminos estaban infestados de guerras entre clanes humanos, cada uno buscando más territorio, más poder, más dominio. Pero entre todos los territorios, Basán, con sus verdes planicies y colinas fértiles, se alzaba como una joya codiciada, deseada tanto por su abundancia como por su estratégica ubicación entre rutas comerciales. Fue allí donde Og decidió establecer su reinado, no por capricho, sino por destino. Su llegada no fue recibida con vítores ni con bienvenida. Los pobladores lo miraban con miedo. Algunos huyeron al verlo, creyéndolo un demonio del desierto. Otros se arrodillaron, creyendo estar ante un dios olvidado. Pero Og no buscaba adoración. Buscaba construir. Y para eso, primero, debía defender. Poco tiempo pasó antes de que llegara el primer gran desafío. Una coalición de invasores procedentes de las llanuras de Arob, al sur, se dirigía a tomar Basán. Eran hombres crueles, conocidos por arrasar aldeas enteras y esclavizar a sus sobrevivientes. Bajo el liderazgo de un caudillo llamado Malrek, planeaban conquistar la región y dividirla entre sus tribus. Pero no contaban con Og. Cuando la noticia llegó, los ancianos temblaban. Basán no tenía ejército, solo agricultores, pastores y comerciantes. No podemos resistir, decían. Og no respondió con discursos, sino con acción. Él solo se alzó en la entrada del valle de Arob, donde los invasores planeaban avanzar. Allí, mientras el sol se ocultaba tras colinas teñidas de rojo, se libró una batalla que sería recordada durante siglos. Og era una tempestad desatada. Su espada, tan larga como el mástil de un navío, danzaba con precisión brutal. Cada golpe derribaba a varios hombres. Su rugido se escuchó hasta los ríos. Cuando Malrek lo vio, intentó escapar, pero Og lo alcanzó con una piedra que rompió el cielo como un cometa. Al amanecer, el campo de batalla estaba en silencio. Cientos de cuerpos yacían esparcidos. Og, de pie en el centro, no pronunció palabra. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia era sentencia. Desde aquel día los pobladores de Basán dejaron de temerle y comenzaron a seguirlo. El gigante se convirtió en rey, no por linaje sino por mérito, no por derecho de sangre, sino por derecho de victoria. Así comenzó la forja de su legado. Og no solo gobernaba con fuerza, sino con visión. Mandó construir caminos entre pueblos, acueductos que llevaban agua desde las montañas hasta los valles, y murallas que parecían tocar el cielo. Con sus propias manos ayudó a erigir las fortalezas de piedra negra, que aún siglos después resistirían la erosión del tiempo. Y en medio de su palacio hizo construir su trono y su lecho, una cama de hierro macizo, forjada por los mejores herreros de su reino, adornada con relieves que narraban su victoria en Arob y con gemas extraídas de lo más profundo del suelo. No era una muestra de vanidad, sino un símbolo de que Basán ya tenía un protector, un titán, un rey. Su nombre comenzó a viajar como viento por los caminos. Mercaderes lo susurraban con reverencia. Los niños jugaban imitando su figura. Y los reinos vecinos lo temían. Pero incluso los imperios que se alzan con piedra y sangre no son inmunes a lo que no se puede ver. Amenaza sobrenatural y cambio de rumbo. El pueblo de la fe y los sueños que estremecen al titán. El hierro no tiembla ante la espada, pero sí ante el silencio. Og había vencido a hombres, tribus y ejércitos, pero lo que se acercaba no era de carne ni de número, era una voluntad. El tiempo siguió su curso.
Basán prosperaba bajo la sombra de su coloso. Og se mantenía en forma, entrenando aún en el amanecer, vigilando los linderos del reino y fortaleciendo las rutas comerciales. Era un rey justo, aunque temido. Pero cierta noche, mientras el viento soplaba del este, el titán soñó. En su sueño no había batalla. No había enemigos visibles, solo una multitud que marchaba entre el polvo del desierto, guiados por un hombre sencillo, sin corona, sin armadura. En su mano llevaba un bastón, y donde golpeaba el suelo, la tierra temblaba. Donde alzaba sus manos, los mares se abrían. Og despertó sudando, jadeando, con el eco de una voz que no comprendía. Pero no habló del sueño a nadie. Pasaron los días, y el sueño regresaba. Cada noche. Y con él, una sensación de opresión, de inquietud, como si su cama de hierro ya no fuera símbolo de descanso, sino de sepulcro, como si su fuerza no bastara. Hasta que un mensajero llegó a la corte de Basán, polvoriento, pálido, con la voz temblorosa pero firme. «Mi señor, han cruzado el Jordán, tomaron Jericó sin esfuerzo, ahora marchan hacia el norte, hacia nosotros». Og se puso de pie. Su sombra cubrió el salón de piedra. Los consejeros lo miraron buscando su reacción. El rey no dudó. «Que vengan, no tomarán ni una piedra de Basán sin enfrentar mi espada». Pero en su interior, la certeza no era la misma de antes. Se decía que ese pueblo, los israelitas, no peleaban por ambición ni por riqueza, que no adoraban ídolos ni levantaban estandartes dorados, que su única arma verdadera era la fe, y lo más aterrador, que no marchaban solos. Los rumores crecían. Algunos decían que su Dios había hecho llover fuego sobre ciudades enteras. Otros, que había destruido ejércitos sin que un solo israelita empuñara su lanza, que con trompetas hacían caer murallas y que el mar mismo se había partido para dejarlos pasar. Og escuchaba, con escepticismo sí, pero no con indiferencia. Las noches dejaron de ser tranquilas. Comenzó a caminar solo entre los pasillos de su fortaleza. Escuchaba susurros. Veía llamas en sus sueños. Sentía que el viento no le hablaba como antes. Ya no era la guerra lo que temía, era lo que no podía ver. Aquel pueblo se acercaba, y no marchaba para conquistar. Marchaba como si ya supieran que todo estaba decidido. Og se sentó en su trono, su mirada fija en el horizonte, y aunque sus labios ordenaban preparar la defensa, su alma se hacía preguntas que nunca antes se había permitido. ¿Será este el enemigo del que mi padre me advirtió? Aquel contra el que la espada nada puede. La guerra ya no era solo externa. La verdadera batalla comenzaba dentro de su propio espíritu. La guerra que no se libra con espadas nunca le temía a la muerte, temía lo que no podía aplastar. El rey Og, aquel que había derribado ejércitos enteros con un solo embate, comenzó a cambiar. Por fuera, su porte seguía imponente. Caminaba entre columnas de mármol negro, con la frente en alto y los brazos cruzados como murallas vivas. Sus soldados lo seguían, su pueblo lo veneraba. Pero por dentro, el gigante temblaba. La amenaza que se acercaba ya no era solo un ejército. Era una voluntad que parecía invencible, intangible, que venía precedida por milagros. Donde ese pueblo caminaba, la tierra se sometía, las aguas obedecían, el fuego caía. Ningún imperio había resistido su paso, y lo peor para Og, ni siquiera podían explicar cómo vencían. Él conocía el lenguaje de la fuerza, espadas, lanzas, muros, pero este pueblo, los israelitas, no hablaban el idioma del acero. Hablaban de un Dios que no podía verse, un Dios que ordenaba marchar, esperar, orar, y entonces sucedía lo imposible. Og comenzó a tener pesadillas más intensas. En una de ellas vio su cama de hierro fundiéndose como cera. En otra, veía su palacio hundirse bajo una nube negra mientras una figura con túnica blanca lo observaba en silencio. La fuerza que antes le daba orgullo, ahora le pesaba. Por primera vez deseó no ser un gigante. La tensión creció cuando sus vigías informaron que el pueblo de Israel ya estaba acampando en los valles cercanos a Edrei, a las puertas del reino. El consejo de guerra se reunió. Unos sugerían una emboscada, otros negociar. Og escuchó en silencio. Cuando todos callaron, solo dijo: «No se negocia con quienes creen que su Dios les entregó estas tierras. No pedirán términos, vendrán a tomar». Pero luego, al caer la noche, se retiró solo a la sala de armas. Encendió una antorcha. Caminó entre lanzas y escudos que ningún hombre común podría siquiera alzar. Allí, ante su propia espada, Og se detuvo. Y por primera vez en su vida, se preguntó si al alzarla,
tendría algún efecto. Si este Dios es real, ¿para qué me dio tanta fuerza si nada puedo contra su voluntad? Su orgullo se quebraba, su alma se hundía. El titán que desafiaba los cielos ahora oraba en silencio al vacío, no por ayuda, sino por entendimiento. Pero el silencio fue su única respuesta. Edrei, donde el suelo tembló y el cielo habló. Y entonces llegó el día, el último amanecer del gigante. Los cuernos de guerra sonaron desde los muros de Edrei. Las murallas estaban preparadas. Og se encontraba en la cima, su armadura reflejando la primera luz del sol como si ardiera. A su lado los últimos refaítas, sus hermanos de sangre y estatura, alzaban sus armas con solemnidad. Sabían que lo que vendría no era una batalla común, era el juicio. Desde las colinas al sur aparecieron las primeras filas del ejército de Israel. Pero lo que impactó no fue su número. No llevaban grandes arietes ni estandartes dorados, no gritaban, no rugían. Avanzaban con serenidad, como si la victoria ya estuviera escrita. Entre ellos, Og notó una figura diferente. Un hombre de mediana edad, con ropajes simples y una mirada firme. Josué. No empuñaba arma alguna, solo caminaba y alzaba su vista al cielo, hablando con alguien que no se veía. Entonces, el aire cambió. Las nubes comenzaron a girar sobre Edrei como un remolino de oscuridad. Un viento extraño descendió sobre el campo, y Og, por primera vez en su vida, sintió miedo físico. No miedo a la muerte, sino a la presencia. ¿Qué es esto? ¿Dónde están sus catapultas? ¿Por qué no atacan?, gritó uno de sus generales. Porque no necesitan hacerlo, murmuró Og, con el rostro empapado de sudor frío. Josué cayó de rodillas. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía. Y entonces ocurrió. Un rayo descendió del cielo, partiendo el suelo frente a las murallas. La tierra tembló. Muchos soldados de Og cayeron por el impacto. El cielo se tornó púrpura y un silencio sepulcral invadió el aire. No se oían gritos, no se oían cuernos, solo el silencio absoluto, como si el mismo universo contuviera el aliento. Og trató de avanzar, pero sus piernas no respondían. El miedo lo había paralizado. El titán, aquel que había destruido imperios, ahora era prisionero de un temblor interior. Los israelitas no atacaron primero, la misma tierra pareció hacerlo por ellos. Las murallas de Edrei comenzaron a agrietarse. Una nube negra descendió sobre los refaítas y uno a uno comenzaron a caer, no por heridas, sino por desmayo, por terror, por una fuerza invisible que los quebraba desde adentro. Og rugió con desesperación. «¿Dónde estás, Dios de Israel? ¡Muéstrate!». Y entonces se escuchó un trueno. No fue una respuesta verbal, fue una sentencia. Un nuevo rayo golpeó la torre donde estaba Og. Esta vez lo lanzó contra el suelo, su armadura ardía, su espada cayó lejos, sangre brotó de su frente, y al alzar la vista entre las nubes vio una silueta de luz. No tenía rostro, no tenía forma definida, pero irradiaba la misma autoridad que había sentido en sus sueños. Og lloró, no por dolor, sino por revelación. Yo no era invencible, solo era un capítulo más en una historia que no era mía. Josué no movió un dedo, no necesitó hacerlo. Su oración había sido suficiente. La presencia que marchaba con ellos, el Dios que abría mares y derribaba gigantes, había decidido. Og, el rey de Basán, cayó. El suelo de Edrei absorbió su sangre, su cama de hierro quedó vacía, su trono en ruinas, y su nombre, inscrito para siempre no como vencedor, sino como advertencia. No fue Josué quien lo venció, fue el Dios invisible. El cuerpo del gigante cayó como una montaña herida, pero su alma se rindió mucho antes. El campo de batalla quedó en silencio. Donde antes tronaban las pisadas de gigantes, ahora solo se oían pasos humanos. El cuerpo de Og, enorme e inmóvil, yacía tendido sobre la piedra calcinada. Los soldados de Israel no lo tocaron, no lo rodearon como trofeo. Simplemente lo miraron, con asombro y reverencia, porque sabían que no fue su espada la que lo había derribado. Josué descendió del monte con paso firme. Se acercó lentamente al lugar donde el titán reposaba. Su sombra no alcanzaba ni la mitad del torso del gigante, pero su presencia era más pesada que el hierro. El líder de Israel no habló, solo cerró los ojos y oró, porque entendía que en esa caída había algo más profundo que una simple victoria militar. Og no murió por una lanza, ni por una espada. Murió por el peso de una verdad que se resistió a aceptar. No hay fuerza que se compare a la del Dios que hizo los cielos. En sus últimos instantes, el alma del titán comprendió.
No fue humillado por hombres, fue tocado por lo eterno. Su derrota no fue la del cuerpo, sino del ego. Y eso lo quebró más que cualquier golpe. Ya no importaban las batallas ganadas, ni las ciudades que arrasó, ni su cama de hierro, nada sobreviviría al paso del Dios de Israel. El eco de un gigante en las piedras del tiempo, su cama fue encontrada, de hierro macizo, 9 codos de largo, 4 de ancho. Ningún hombre común podría cargarla. Los años pasaron, las ciudades se levantaron y cayeron. Pero la historia del rey Og sobrevivió. En pueblos lejanos, los ancianos contaban la leyenda del último gigante. Había dormido sobre una cama forjada por herreros de otra era. Había caminado entre árboles que llegaban al cielo. Su voz podía sacudir murallas y su mirada hacía temblar a los reyes. Pero lo más recordado de él no fue su tamaño, fue su caída. Los refaítas, su estirpe, desaparecieron. Algunos dicen que los pocos que sobrevivieron huyeron a las montañas del este. Otros creen que fueron borrados por completo por el juicio divino. La cama de Og fue considerada una reliquia, una advertencia silenciosa, un símbolo de que la fuerza sin sabiduría es solo arrogancia, y que hasta los más poderosos deben inclinarse ante lo que está por encima de todo. En los valles de Basán, el viento todavía cuenta su historia. Las montañas susurran su nombre. Pero no como un tirano, sino como un monumento de lo que significa enfrentarse a lo divino con orgullo. La verdadera grandeza no se mide por el tamaño de tu sombra, sino por la humildad con la que reconoces la luz que te eclipsa. Y así termina la historia de Og, el último titán. No derrotado por hombres, sino por el mismísimo creador del universo. Su caída es una advertencia, pero también una lección eterna. ¿Te gustaría descubrir más relatos como este? Suscríbete al canal para sumergirte en otras historias ocultas, misteriosas y poderosas de la Biblia y de la antigüedad. Si esta historia te impactó, deja tu comentario abajo. ¿Qué opinas de Og? ¿Fue víctima del destino o símbolo de soberbia? Homea, y recuerda, no importa cuán fuerte seas, si no te inclinas ante lo eterno terminarás quebrado por lo invisible. Nos vemos en la próxima historia.